Comienza la grabación. Bueno, hola a todos, soy Romina Celade, soy geóloga, soy docente universitaria y también soy miembro por Paraguay de la Comisión de Educación en Geociencias de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. El día de hoy me encuentro con el profesor Dr. Héctor Dacreu, quien es el primer galardonado de la medalla Chris King por sus destacadas contribuciones a la educación en geociencias. Dicho premio tiene como objetivo el reconocimiento de los logros del profesor Chris King, quien fue una persona que ha dejado un legado importante en el campo de la educación en geociencias. Se enfoca este premio a los educadores que se vayan destacando por su enseñanza excepcional, dedicación, así como fuertes valores morales y éticos en todos los niveles de la educación. Para conocer un poco más a continuación al galardonado, llevaremos a cabo una entrevista al profesor Dacreu, quien ha nacido en Argentina, es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, así también es doctor en Ciencias Geológicas y especialista en docencia universitaria. Durante 30 años ha ocupado diferentes categorías docentes, culminando sus funciones como profesor titular. Ha desarrollado métodos de enseñanza innovadores que han priorizado las experiencias de trabajo de campo sobre los experimentos de laboratorio tradicionales. Introdujo un enfoque innovador, aprovechando el paisaje geológico local para involucrar a los estudiantes en la reconstrucción de su evolución histórica. Muy buenas tardes, profesor. Primero que nada, muchísimas felicitaciones por el premio y muchas gracias por concedernos la entrevista. Bueno, muchas gracias, Romina. La verdad que muy contento y muy agradecido por este reconocimiento. Comenzamos la serie de preguntas para el profesor Dacreu. Profesor, usted posee una amplia trayectoria, tanto en el área profesional como académica. ¿Podría comentarnos cómo se convirtió en un geocientífico y cómo se inició en la divulgación científica? Sí, bueno, en relación con la primera parte de tu pregunta, Romina, diría que desde niño, acompañando a mi padre en sus aventuras mineras, me interesé en los paisajes montañosos, sus rocas, sus minerales y la vida en la naturaleza. Creo que estas experiencias me orientaron a ingresar a las geociencias por la puerta de la geología. Y en 1975, al graduarme como geólogo, trabajé 3 años en minería del uranio y 8 en rocas de aplicación. Luego, en 1986, ingresé a la universidad con la idea de transmitir mis experiencias geológicas y sociales y para investigar algunos de los problemas geológicos con los que tropecé durante las tareas de exploración minera, porque tenía una teoría que pretendía guiar mi trabajo, pero no me explicaba lo que yo veía en la práctica. Así que diría que este trabajo minero previo a lo académico me desafió a realizar un doctorado para hallar una nueva teoría sobre la formación del ónix calcáreo y me sensibilizó en relación con la escasa formación geológica de la sociedad. Y esto me lleva a la segunda parte de tu pregunta sobre la divulgación, porque en mi etapa de trabajo minero tuve contacto con gran diversidad de actores sociales, obreros, técnicos mineros, empresarios y autoridades políticas. Y en todos ellos percibí una deficiente formación geológica que en mi tarea de trabajo, de exploración y de explotación minera me obligaba a explicar aspectos básicos sobre los paisajes, las rocas y los minerales. Y otro tanto ocurrió con relación a los profesores de la educación primaria y secundaria, que me invitaban a ofrecer charlas como una manera de ayudar a sus alumnos, conscientes de la escasa formación geológica que ellos habían tenido en sus estudios pedagógicos. Estas inquietudes las pude canalizar desde la Universidad Nacional de San Luis a través de una combinación de proyectos de extensión universitaria y de investigación educativa, y con la creación de un museo orientado a la historia natural y también un centro de recursos didácticos que todavía hoy sigue funcionando. Gracias, profesor. La siguiente pregunta. Usted posee diversos trabajos sobre investigaciones educativas, además de un blog sobre geolodáctica, donde hace muchas referencias sobre el analfabetismo geológico. ¿Qué implica ese término y qué acciones se pueden tomar para minimizarlo?
Bueno, como decía antes, desde hace mucho tiempo yo había percibido una deficiente formación geológica en la sociedad que dificultaba, y aún lo hace, la posibilidad de comprender el funcionamiento de la Tierra y disfrutar de las sorprendentes historias que encierran sus paisajes. Estas dificultades para interpretar la historia del territorio mediante la lectura de las rocas constituye una parte del analfabetismo geológico. Pero para expresarlo en términos propositivos, diría que eh, sería necesario formar ciudadanos geológicamente alfabetizados para que puedan comprender los procesos geológicos básicos que justifican la distribución de recursos naturales como rocas, minerales, aguas, suelos, y también la ocurrencia de amenazas geológicas como terremotos, vulcanismo, inundaciones, deslizamientos, etcétera. Y de esta manera, mediante una adecuada didáctica, creo que los ciudadanos podrán adquirir competencias sociales y políticas para comprender y evaluar las políticas de aprovechamiento de recursos y protección de amenazas y actuar en consecuencia en el marco de un proyecto, un modelo de desarrollo sustentable. Creo que todos estos aspectos tienen que ver con la superación de ese analfabetismo geológico y, bueno, con la idea de que tengamos posibilidad de construir una mejor sociedad. Profesor, para usted, ¿cuál es la mayor dificultad en la divulgación de la ciencia? Bueno, depende un poco de las convicciones y de los modelos que uno adopte, ¿no? Yo entiendo que la divulgación científica es el acercamiento del conocimiento erudito al vulgo, es decir, al común de las personas. Y esto es diferente a la difusión, que es la comunicación de novedades entre pares. Creo que la divulgación científica en general es necesaria para completar y complementar informalmente la educación escolar, ya sea mostrando aspectos históricos de la construcción del conocimiento científico, como así también los descubrimientos o creaciones que influyen notablemente en la ciencia como en la sociedad o en la vida cotidiana de las personas. Por ello, una de las dificultades de la divulgación es la selección de los temas y el otro aspecto importante es el lenguaje y la sintaxis que se utiliza en los mensajes para que sean comprensibles para los destinatarios. Y además, teniendo en cuenta que el tiempo que se dispone es breve, cada vez más breve, así que hay que lograr una muy buena comunicación. En cuanto a la selección de los temas, muchas veces se eligen novedades dentro de un sector especializado de científicos que a veces no empatizan con la gente, las personas no especializadas. Y otras veces se abordan temas que resultan sorprendentes porque contrastan con el sentido común, pero que algunas veces resultan erróneos, como es el caso de la Tierra plana o uno reciente que se ha divulgado sobre la Antártida, en donde se dice que hubo un cambio climático entre el Mesozoico tropical hasta el Cuaternario polar de la actualidad, asumiendo que ese contenido estuvo inmóvil, ignorando la existencia de la deriva continental. Y esto, bueno, ilustrado con fotos de fósiles y demás, que resulta interesante, pero la verdad es que hay que tener lo que se llama una vigilancia epistemológica sobre estas cuestiones. Hay otros casos erróneos que se producen por no tener en cuenta el tiempo geológico, como es el caso de producir una sorpresa o eventuales angustias a la gente, anticipando que el enfriamiento del núcleo terrestre provocará la muerte del planeta, sin aclarar que ello solo ocurriría dentro de varios millones de años. Desde el punto de vista geológico, hay varios temas de divulgación relacionados con las necesidades vitales de las personas, y tal es el caso de las historias y fundamentos científicos utilizados en la exploración de petróleo, agua, rocas o minerales, que aseguran la provisión de insumos para la vivienda y el bienestar, y además generan fuentes de trabajo. También hay otras historias particularmente interesantes para su divulgación, como son las historias de los paisajes de cada ciudad
y la explicación de los cambios provocados por las amenazas geológicas. Entonces, desde el punto de vista geocientífico, además de los casos geológicos, opino que resultan aconsejables para la divulgación numerosas problemáticas, como problemáticas de tipo físico-climático asociadas a las causas y a las consecuencias del calentamiento global, o al efecto del niño y la niña y su influencia al nivel de los océanos, o a los fenómenos astronómicos como la duración de las estaciones, los eclipses. O sea, hay un sinnúmero de temáticas, pero creo que todas ellas siempre hay que buscar una conexión y una cercanía con los intereses de los destinatarios. Muchas veces la gente tiene la percepción de que la ciencia se presenta muy rígida, muy inaccesible para las personas. ¿Qué pueden hacer los investigadores para romper esa brecha y para transmitir a la ciudadanía los avances de la ciencia de manera efectiva? Bueno, en realidad muchos impulsan la idea de que la ciencia debe ser divertida. Yo no coincido mucho con esto. Prefiero promover la idea de que la ciencia es entretenida y es desafiante, porque nos coloca en el lugar de intentar comprender el mundo desconocido que nos rodea y salir del dogmatismo y del sentido común e intuitivo. En el caso de las ciencias geológicas, que es mi especialidad, creo que esa visión rígida e inaccesible que tú mencionas obedece a que en la escuela se utilizan modelos didácticos experimentales en lugar de emplear modelos histórico-interpretativos que son los propios de la geología. Además, como es de rigor en geología, se enseña que por definición la geología estudia la historia de la Tierra, lo cual es absolutamente cierto. Pero son escasas las oportunidades en que los profesores enseñan cómo es que se ha construido y se sigue reconstruyendo la historia de nuestro planeta. Y es menos frecuente aún que les propongan a sus alumnos la realización de prácticas de campo reales o virtuales para que los propios alumnos reconstruyan la historia de un paisaje. Sobre la base de este breve e incompleto diagnóstico, y respondiendo a tu pregunta, me permito sugerir que para romper esa brecha entre geología erudita y geología escolar, los geólogos y sus instituciones deberían promover un campo de especialización en la enseñanza. Para ese campo he propuesto la denominación de geodáctica como una especialidad en la que los geólogos y geólogas investigan los procesos de transposición didáctica en el sistema educativo en su conjunto, es decir, estudios primarios, secundarios, terciarios, incluso universitarios, y que tomen esto como sus objetivos de estudio en lugar de investigar los tradicionalmente problemas geológicos como los procesos volcánicos, sísmicos, tectónicos, metalogenéticos, y que al hacer este cambio no mueran en el intento, dicho esto irónicamente. Quiero decir, que tengan la misma posibilidad de desarrollo profesional y académico que cualquier otra especialidad tradicional. Porque me pregunto, si no son los geólogos y geólogas que conocen de la disciplina, ¿quién va a enseñar esta disciplina entonces? Debo señalar que este campo que estoy mencionando es equivalente al de otros campos científicos, como matemática, física, química, biología, en los que se promueve y se respeta a los investigadores educativos. Además, este modelo pedagógico ha resultado provechoso para la formación de los futuros ciudadanos y para mantener la permanente actualización de los profesores. Y la verdad es que no sería mala idea incorporarlo al ámbito de la geología. ¿Qué recomendaciones le daría a una persona a quien le gustaría iniciarse en la divulgación de la ciencia? Bueno, asumo que esa persona podría ser algún geocientífico especializado en algunas de las disciplinas de la geociencia, como geología, paleontología, climatología, oceanografía u otras. En cualquiera de esos casos, además de dominar la disciplina, debería tener una adecuada formación pedagógica, con el objetivo de poder adecuarse con cierta flexibilidad a diversos contextos socioculturales. Bajo estas condiciones, agregaría que el divulgador deberá estar dispuesto
cometer algunos supuestos sacrilegios, digamos, ya que en el breve tiempo que se dijo, no se puede explicar todo. O sea que algo hay que dejar de lado y muchas veces a un científico le gustaría explicar todo lo que uno sabe, pero hay que hacer una selección que va a tener que estar en función de lo que se desea transmitir, su profundidad y el tiempo disponible. Bajo estas condiciones, habrá que seleccionar elementos clave para una adecuada comprensión, asumiendo que se va a omitir muchos conceptos y, bueno, y a veces eso requiere cierta angustia de parte del divulgador. Pero me gustaría agregar otras dos cuestiones, como son, por ejemplo, la conveniencia de considerar el modelo de la geodáctica, porque fue pensado para la formación de ciudadanos y no para seducir a alumnos para que ingresen a la carrera de geología. De esta manera se pueden divulgar contenidos que tengan sentido para la vida de los futuros ciudadanos, como es el caso de disfrutar de la construcción y divulgación de la historia de los paisajes, comprender el funcionamiento de la Tierra y, a través de su dinámica, poder explicar la distribución regional de los recursos y las amenazas geológicas. Estos aspectos deberán ser complementados con reflexiones orientadas a construir una cultura que valorice tanto el conocimiento como el sentido político y las consecuencias sociales y políticas de su aplicación. Y en segundo lugar, también recomendaría la conveniencia de incorporar problemáticas ambientales relacionadas a la actividad minera, la explotación hídrica, el manejo del suelo, las construcciones civiles, urbanas, viales u otras. Y en todos los casos, ocuparse brevemente sobre las consecuencias sociales, sanitarias, sin profundizar demasiado en este aspecto, que podrá abordarse desde otros ángulos o en forma transdisciplinar dentro del sistema educativo. Pero creo que el aporte geológico fundamental está en privilegiar el análisis de las causas geológicas, culturales, políticas y económicas que contribuyeron a generar los problemas ambientales. De esta manera se podrá discutir cómo evitar o cómo se podrían haber evitado estos problemas y qué tareas se requiere para mitigarlos. Profesor, ¿cuál es la percepción que usted tiene actualmente con respecto a la educación en geociencias en Latinoamérica y de modo global? ¿Y qué le gustaría visualizar en un futuro en dicho campo? Bien, de este tema, Romina, la verdad que podríamos hablar largo y tendido, pero bueno, vamos a hacer una breve síntesis. Y yo te diría que mi percepción, avalada por investigaciones propias y de muchos colegas, e incluso de un reciente trabajo de la UNESCO que han hecho un diagnóstico sobre la enseñanza de las geociencias en Latinoamérica, es que la sociedad carece de una adecuada alfabetización geocientífica en general y geológica en particular. Creo que ello obedece a un conjunto de razones que sintéticamente se podría enunciar como el escaso involucramiento de geolodactas especializados en políticas educativas y en las didácticas específicas, así como la escasa presencia curricular de los contenidos geológicos, tanto en la formación científica de los profesores como en los planes de estudio de primaria y secundaria. Además, la denominación geología ha quedado oculta y frecuentemente se la confunde con las geociencias, con lo cual surge cierta ambigüedad epistemológica en su caracterización y en su didáctica. Y como suele decirse, lo que no se nombra no existe. Entonces, haciendo una visión prospectiva, considero que tendríamos un futuro distópico en el caso de que no se modifiquen las políticas educativas en general y la organización curricular de las ciencias naturales y de la geología en particular. Sin ser alarmista, lo que pretendo señalar es que hay grandes desafíos en la política educativa para desarrollar una enseñanza de la geología que tenga sentido para la vida en comunidad y ayude a formar sujetos políticos con responsabilidad ciudadana.
Profesor, ¿algún mensaje que quiera dejar a la comunidad de la IUGS y al público en general? Sí, sí, me gustaría enfatizar que las universidades y las facultades de geología deberían estimular y valorar académicamente la formación de especialistas en procesos educativos, en la investigación sobre la transposición didáctica y en la formación de recursos humanos a los que denomino geolodactas. Por otro lado, creo necesario incrementar la persuasión para, y el trabajo para rediseñar la enseñanza en el campo de las ciencias naturales, a fin de que los espacios curriculares de ciencia de la Tierra puedan incrementar la presencia de la geología y que se actualice la didáctica, teniendo en cuenta que las metodologías experimentales contribuyen escasamente a la comprensión epistemológica de la geología como ciencia histórica e interpretativa. Creo que de esta manera se puede promover una enseñanza basada en el estudio de casos y resolución de problemas, como por ejemplo, cómo construir la historia de los paisajes, cómo y dónde buscar agua o algún recurso minero, qué amenazas geológicas existen en mi entorno, en mi ciudad, cuáles son las zonas más vulnerables, qué medidas preventivas se pueden adoptar. Entiendo que estas preguntas problema responden a los intereses y sentimientos de la mayoría de los estudiantes y por ende la búsqueda de respuestas mediante la investigación geológica escolar permitirá que se adquiera sentido los contenidos y las metodologías geológicas en razón de su aporte al bienestar de la sociedad. Muchísimas gracias, profesor, por dedicarnos su tiempo y una vez más, mis felicitaciones por tan merecido premio. Bueno, muchas gracias. Quisiera, podría decir algunas palabras de agradecimiento, si es posible. Adelante, profesor, adelante. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero decir que me siento muy honrado y me ha emocionado mucho recibir esta primera medalla recordatoria del querido Chris King, con quien tuve oportunidad de compartir varios encuentros desde el año 1997 en Hawái hasta el último que lo vi en el 2019, creo que fue en Campinas, en Brasil. Y bueno, quiero agradecer a la International Union of Geological Sciences y a la Commission of Geoscience Education por haber creado esta premiación en homenaje a un indiscutido líder e inspirador para el mejoramiento permanente de la enseñanza de las geociencias en todo el mundo. También quiero agradecer a María Julia Solari y a José Pablo López por su intermedio, a todos los integrantes de la red de educadores en Ciencias de la Tierra de Argentina, por haber propuesto mi nominación a este reconocimiento internacional. En segundo lugar, eh, espero seguir contribuyendo para que otros colegas y especialmente los jóvenes geocientíficos se sientan motivados para orientar su vida profesional al servicio de la formación integral de los futuros ciudadanos. Y finalmente, quiero agradecer a Ana, mi esposa, y a Violeta, mi hija, por acompañarme todo este tiempo amorosamente y quiero compartir con ellas esta medalla. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Un saludo a todos, que pasen bien.